video tutorial de este momento va a ser cómo calcular una muestra. Para ello vamos a utilizar dos paquetes estadísticos. Uno es el LaunchStat 2.0, que se llama Decision Analysis 2.0, y el otro es el Epidata. Cuando se quiere hacer un estudio y se quiere saber sobre la población, teniendo en cuenta que sería el conjunto de todas las unidades de estudio que comparten características, no siempre se puede tener acceso a la población y por ello recurrimos a lo que se llama una muestra. Hay dos tipos de muestras, la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Y en la muestra probabilística las modalidades son simple al azar, sistemático, estratificado o también llamado por conglomerados. Las modalidades de la muestra no probabilística serían juicio de experto, también se puede hacer el de conveniencia o el de cuotas. Vamos a utilizar los paquetes estadísticos para estimar una muestra probabilística. Una de las características fundamentales es, para hacer la estimación o para utilizar una muestra probabilística, se debe saber la cantidad, en este caso de unidades de análisis que conforman la población. Tenemos la cantidad de unidades de análisis que conformarían la población, que en este caso es, a modo de ejemplo, 31.177 personas, los cuales serían nuestra muestra. A partir de ahí se estimaría una muestra representativa. ¿Okay? Entonces tenemos una tabla estadística que divide a la población según el quintil de ingresos, ¿verdad? Los 5 quintiles, y cuál es la cantidad de personas según el quintil. Acá la cantidad de personas, en este caso según el sexo, femenino y masculino, las mismas 31.067 personas. Cuando se va a estimar una muestra, se va a hacer el cálculo de la muestra, se tienen dos preguntas: ¿cuántos y cuáles? ¿Cuántos? Sería la aplicación de una fórmula matemática para estimar cuántas personas participarían de la muestra, y la segunda pregunta es ¿cuáles?, lo cual diría cuál es la modalidad que asumiría esa muestra, en este caso probabilística. Repito, puede ser simple al azar, puede ser sistemático o puede ser estratificado. Ante la primera pregunta utilizaríamos el software LaunchStat 2.0. Con este paquete vamos a estimar la muestra. Vamos a responder a la primera pregunta, la cantidad. Para hacer eso vamos a ir donde dice determinar el tamaño de la muestra. Nos pide el tamaño del universo. Generalmente en estadística se refieren a la población como el universo. Es la forma más común de referirse a la población de estudio, el universo. Para nuestro caso, el universo lo componen 31.177 personas, y eso es lo que inferimos acá, 31.177 personas. Para estimar una muestra se debe saber cuánto es el máximo porcentaje de error aceptable que vamos a hacer en nuestra investigación. En este caso, de forma convencional, se utiliza un 5% y se acepta un máximo un 10%. Recuerden que esto quiere decir más, menos. Entonces, si yo establezco un estudio, la idea de utilizar estudios muestrales es pasar de la muestra a hacer inferencias sobre la población. Si yo digo que el 70% de la población tiene menos, sus ingresos mensuales per cápita son 300.000 colones, con un máximo de error de un 5%, y la forma de obtener los datos fue mediante la metodología de la encuesta, ¿verdad? Y utilicé un cuestionario basado en un estudio muestral. Yo tendría que señalar, en este caso con un 5%, que ese 70%, yo estoy diciendo, puede ser entre 65 menos 5 y más 5, 65. O sea que la población
de estudio tiene ingresos entre 65 y 75% de la población tiene ingresos máximo 300.000 colones, ¿verdad? Como lo han demostrado encuestas a nivel nacional. Me refiero en el caso de Costa Rica. 300.000 colones, estamos hablando de aproximadamente $600 mensuales. El 70% de la población ocupada del país ganaría máximo $600 mensuales. Ok, entonces el máximo error que nos permitiría, entre más grande sea este margen, tendríamos menos precisión al hacer las inferencias de pasar de la muestra a la población. El nivel de porcentaje estimado, esto quiere decir un 50%, esto quiere decir la probabilidad de ser seleccionado, en este caso es un 50%, esto quiere decir está o no está en la muestra, ¿verdad? Tenemos lo que se considera como máximo de probabilidad de selección. Una cosa muy importante es que un error muy común que se habla sobre la muestra probabilística es que no todas las unidades tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados. Eso es falso. Lo que uno tendría que señalar es que la probabilidad de ser seleccionado se conoce de antemano, y en este caso la estamos estimando que es un 50%. No todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Yo sí conozco de antemano qué probabilidad le estoy asignando, cosa que es distinta. Y el otro tema sería el nivel de confianza, que en este caso es un 95%, que no solamente es una convención, sino que responde a la teoría de los grandes números y al teorema del límite central, donde podríamos hablar que bajo el área en un comportamiento normal que se utiliza la campana de Gauss, ¿verdad? Entre la tercera desviación estándar, tanto a la derecha como a la izquierda, o sea el 95% aproximadamente, estaríamos hablando de que estaría la mayoría de observaciones. Los errores caerían en las colas, 2,5%, que serían los valores atípicos en un comportamiento normal. ¿Okay? Entonces, el nivel de confianza, 95%, ya tiene que ver con toda la teoría estadística sobre el tema de la campana de Gauss y el comportamiento normal. El máximo error aceptable, en este caso un 5%, y la probabilidad, el nivel de probabilidad. Entonces, señalado esto con este programa, nada más le doy aquí dice calcular y me estima la población. Una cosa muy importante es que la muestra no necesariamente está relacionada con el universo. Esto quiere decir que para estimarla en una primera parte de la fórmula no se requiere la población. En una segunda parte de la elaboración de la muestra se utiliza lo que se llama corrección por la población, ¿verdad? Que en este momento les voy a mostrar la fórmula. La fórmula para estimar la muestra sería esta que está acá, bueno, donde tendríamos el universo, el nivel de confianza, el margen de error y donde teníamos la puntuación Z, ¿verdad? Eso es una tabla estandarizada de unos valores ya estandarizados, y que a partir de 95% de confianza y 5% margen de error, el punto Z alfa medios sería 1,96. La fórmula, cálculo de la muestra N doble prima, aún no hemos hecho el factor de corrección por la población, sería este punto Z multiplicado por la probabilidad de ser seleccionado, la que ya hemos hablado, entre el margen de error y lo que de esta división se eleva al cuadrado. Entonces, como podemos ver en la fórmula de n doble prima, no se estaría estimando la población. La población se estimaría hasta cuando uno aplica un factor de corrección.
cuando uno aplica el factor de corrección, ahí sí ingresa lo que es la muestra. Entonces, cuando se dice que la muestra no necesariamente en un primer paso estaría relacionado con el cálculo, más bien que el universo no está relacionado directamente en un primer momento con el cálculo de la muestra, es que aún no se ha aplicado el factor de corrección. Acá con este programa ya tendría el factor de corrección aplicado y estaríamos dando. Como les voy a mostrar nada más brevemente, que podríamos en un momento determinado se podría ampliar el universo, y esto no sería significativo, habría una diferencia marginal en el aumento de la muestra que no representaría la población. Por ejemplo, podemos subir a 52.000 personas, por ejemplo, con el mismo margen de error, la misma probabilidad y el mismo nivel de confianza, y como pueden ver, la muestra no hay mayor, el cambio es marginal. Donde sí habría diferencia, vamos a volver al universo anterior, 31.177, sería en el error. Si lo disminuimos, ¿verdad?, ahí sí aumentaría. Entonces, cuando aumentamos el error, más bien cuando decíamos ser aún más precisos, la muestra en este caso, como ustedes vieron, por decirlo de alguna forma, se triplicó, ¿verdad? Entonces, con esto responderíamos a la primera pregunta, que sería ¿cuántos? ¿Verdad? Cuando se estima una muestra probabilística, lo primero que se debe decir es cuántos, y la segunda es cuáles. En las cuales podríamos en estos, vamos a volverlo al 5%. Se necesitaría siempre, cuando se calcula una muestra, lo que se llama marco muestral. En el marco muestral son los diferentes registros en las cuales vienen las diferentes características o variables de mi población de estudio. Por ejemplo, si estamos trabajando con estudiantes a nivel de educación superior, entonces tendríamos a todos los estudiantes, ya sean matriculados o que se matricularon en una actividad académica para ingresar a la universidad, o que son egresados, ¿no? Entonces tendríamos las diferentes variables, por ejemplo, tipo el sexo, cuándo se graduó, qué grado máximo tiene en este momento, pero las diferentes características que los hace justamente una población, ¿verdad? Al compartir estas características, los hace una población. Entonces, un marco muestral sería ese registro que existe de las diferentes unidades de análisis que conforman mi población. Unidades también se les conoce como unidad estadística, y que conforman mi universo. Entonces, para decir cuáles, podríamos utilizar diferentes métodos. Acá en el programa viene uno que es muy sencillo, 379 números, de un mínimo 1 y máximo y población, 30.117. Los quiero ordenados de menor a mayor y no quiero duplicados, y le damos a calcular, y aquí estarían los 369 que quedaron seleccionados en la muestra. Aquí es un simple al azar, o sea, el sistema me determinó cuáles fueron esos números que yo quiero utilizar. Aquí podemos salvar el archivo, lo podemos guardar, y con esto ya tendríamos una lista de personas que podríamos seleccionar. Entonces el primer paso fue calcular cuántos, ahora cuáles. El número 115 del marco muestral, el número 1452 del marco muestral, etcétera, etcétera. También de forma análoga está el tema de que sea sistemático, o sea, hay una constante, y esa constante podemos utilizarla dividiendo la población entre la muestra y el valor que dé. Seleccionamos un número aleatorio, y es el de partida, y vamos a ir sumándole ese número aleatorio que nos dio, y esto se hace de forma sistemática, ¿verdad? Entonces va haciendo lo que se llaman saltos.
Entonces en este caso particular sería, vamos a estimarlo, el sistemático que le damos K sería dividir la población entre 339, que es la muestra, y esto nos da un salto sistemático, podemos redondearlo, de 82. O sea, cada 82 vamos a ir seleccionando. ¿Cómo sería? Seleccionamos un número aleatorio, para iniciar. Podríamos calcular de nuevo y el primero que salga, 231 más 82, el número que dé, más 82, más 82, más 82, entonces va un salto y este es sistemático. Para el estratificado, la tercera modalidad, vamos a hacerlo acá para que quede una vez. En este Excel son 82, el primer número que salió fue el 231, entonces vamos a ponerlo para acá, 231, voy a poner acá K es igual a 82, el que inicia es este y el subsiguiente es igual a este más el salto. Si lo hace. Entonces este sería, va a ir sumando el 82 y recuerden que tenemos que hacer 379. Tenemos los primeros dos y sería 379 números. Ok, estaría hasta acá. Y voy al inicio. Ok, entonces tenemos el primer valor que es 231, tenemos la constante, entonces para calcularlo nada más nos vamos y decimos este es igual a este valor más este valor. Se va cambiando el primer valor pero se mantiene, entonces le damos F4, que es absoluto, este relativo va a ir cambiando conforme avance la celda, este se va a mantener y me da 313. Simplemente le doy doble clic y se me va a poner todos los valores. Entonces ya sabemos que tenemos que seleccionar al 331, al 313, al 395, al 477, etc. Generalmente acá nos va a dar el último valor. Los últimos valores pueden ser superiores al universo, entonces habría que devolverse. Por ejemplo acá, esto está dentro del valor, pero estos dos no. Entonces comenzamos de 0 y le sumamos los 82. Esas serían finalmente las personas seleccionadas en el sistemático. Otra forma que podríamos decir es ver las características de la población. En esta primera hoja vemos, tenemos sexo y tenemos quintiles de ingresos, son características que tenemos de la población. Aquí podríamos utilizar lo que se llama la modalidad por conglomerados. Para esto vamos a utilizar el Equidad, el otro software. Se calcula la muestra.
Entramos a la sección de módulos, muestreo, selección de la muestra, muestreo simple aleatorio, el sistemático, aleatorio y estratificado. Ese es el que nos interesa, el aleatorio estratificado. Son 5 estratos. El tamaño de la muestra es 379. El tamaño del primer estrato, veamos, es 1320. El segundo 12340. El otro es 15260. El otro es 2134 y el tercero 123. ¿Una muestra igual para todos los estratos? No, el reparto es proporcional al tamaño de los estratos. El tamaño de la muestra es 339. Le damos distribuir y esto sería. Entonces, en el primer estrato habría que seleccionar a 16 personas, en el segundo estrato 150 personas, en el tercer estrato 186, en el cuarto estrato 26 y en el último estrato habría que seleccionar una persona. Y básicamente este sería el cálculo de la muestra probabilística con las diferentes modalidades de ese tipo de muestra.